encontré un refugio que no exige para entrar nada más que estar muriendo en el... Buenos días, mis hermanos. Una vez más agradeciendo al Señor por darnos y regalarnos en su amor este tiempo de hacer culto a Él. Le hemos cantado, vimos a nuestros niños ser instruidos también por medio de su clase. Atendimos a la lectura de la palabra y en este momento quisiera pedirles que juntos podamos atender a la exposición de la Escritura. Y en medio de este tiempo que estamos viviendo, que al parecer cada vez es un poco más fuerte, más crudo, más difícil en nuestro país, es una bendición poder oír al Señor, atender al Señor y acudir a Él en todo momento. Y como es el texto que vamos a estudiar hoy, contar con el Señor, contar con su intercesión a favor nuestro. Entonces vamos a ir a la Escritura, vamos a leer el pasaje de esta mañana, luego hacemos una oración y seguido entramos al estudio de este texto. Entonces vamos a Lucas capítulo 22, vamos a leer los versículos 31 al 34. Lucas 22, versículos 31 al 34. Muy bien. Dice así la Escritura. Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Y Pedro le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pero Jesús le dijo, te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado 3 veces que me conoces. Oremos. Padre, te damos gracias por bendecirnos en este momento por medio de tu palabra. Cuán real en nuestra vida y con cuánta necesidad hay y tenemos y nos acercamos a ti para la intercesión de Cristo por nosotros. Nos vemos muy claramente reflejados en la vida de Pedro, pero al mismo tiempo nos vemos necesitados como Él, de tu amor, de tu bondad, de tu ayuda y socorro para nuestras vidas. Por eso nos disponemos ahora a atender, a oírte y luego, Señor, a poner por obra tu palabra. Por eso, Espíritu Santo, pedimos que nos hables, nos enseñes, nos instruyas, nos corrijas, nos adviertas, nos encamines en tu verdad y nos permitas una vez más atender a tu palabra para vivir como tú quieres que vivamos, para tu gloria, para tu honor, Señor. Amén. Amén. Y quisiera recordarles este lindo texto en esta mañana, abordar este texto en medio del tiempo que estamos viviendo, porque estamos no solo viviendo un momento difícil en cuanto a una crisis social, económica en tantos países generado, provocado por una pandemia, sino todo lo que ocurre en nuestra cotidianidad, en las luchas que enfrentamos, las tentaciones a las que nos tenemos que enfrentar. Y este texto realmente es un texto muy hermoso frente a la vida y al caminar del cristiano. Y quisiera pedirte que subrayaras estas palabras allí, las palabras que Jesús dijo a Pedro, yo he rogado por ti. Si puedes hacerle un círculo, una marca allí en tu Biblia, que para que resalte esas palabras de Jesús puntualmente. Yo he rogado por ti, yo he orado por ti. Y medita por unos segundos en esta expresión, en estas palabras de Jesús. Quisiéramos oír constantemente tal vez palabras como las de Josué 1:8, ¿cierto? Un texto muy lindo para recordar y quisiéramos que se nos dijera y oír estas palabras de tendrás éxito en todo lo que emprendas. Pero este texto de Lucas también está en la Escritura. No estoy teniendo a menos el texto de Josué. Estoy diciendo que tendemos, y es nuestra naturaleza tal vez, a querer buscar o tener solo para nosotros esos textos de Josué. Pero textos como el de Lucas también están en la Escritura y fueron puestos ahí para nuestra bendición, para nuestro aliento, para la verdad de lo que somos en nuestro caminar. Y este texto también de Lucas tiene hermosas y grandes verdades
acerca de quiénes somos y sobre esta realidad de quiénes somos, acerca de quién es nuestro Señor, de quién es nuestro Salvador. Y una de las más grandes bendiciones, mis hermanos, que tenemos los hijos de Dios es contar a nuestro favor, contar para con nosotros, para nuestra bendición, la intercesión de Cristo ante el Padre. Y pido al Señor que podamos no solo entender hoy esta verdad, sino que tengamos presente esta verdad como algo de lo cual tú puedes asirte, puedes aferrarte y fortalecerte cuando estés enfrentando pruebas, tentaciones, aún ataques de Satanás a tu vida, como en ocasiones enfrentamos en nuestro caminar. Y estas palabras de Jesús dichas a Pedro fueron dadas y fueron expresadas por el Señor la noche en la que Jesús iba a ser entregado, la noche en la que Jesús iba a ser traicionado por Judas, la noche en la que Jesús sería apresado. Y fue una noche, si lees luego toda esta sección, vas a encontrar que fue una noche de muchas emociones, de muchas tensiones en el ambiente, de muchas angustia en el Señor Jesucristo y también de muchas enseñanzas. Jesús le dice a Pedro esa noche, antes de que, bueno, como leímos también en ese texto y como va a ocurrir en el relato de los evangelios, Pedro, antes de que Pedro negara al Señor Jesucristo, el Señor le dice a él: yo he rogado por ti, yo he orado por ti. Y esta no es la única vez que encontramos en la Biblia una mención respecto a la oración intercesora de Jesús por sus discípulos. Es más, los evangelios nos dicen claramente cómo Jesús acostumbraba a orar en cualquier momento, muy temprano en la mañana, en otras ocasiones duraba noches enteras orando y buscaba lugares solitarios para orar, y parte de la oración de Jesús era interceder y orar por sus discípulos. Sabemos por la Escritura que muchas de sus oraciones fueron por sus discípulos. Por ejemplo, tú puedes encontrar en Juan 17, que es conocida como la oración sacerdotal de Jesús, que él oró para que el gozo del Señor fuera completo en el corazón de sus discípulos, que Jesús oró por ellos para que fueran guardados del mal en este mundo, un mundo en el que aún ellos y nosotros estaríamos presentes, pero Jesús oró para que fuéramos guardados del mal en este mundo. O Jesús oró por la unidad de la iglesia, por la unidad de sus discípulos. Jesús oró, y recordarás bien, por nosotros, cuando dijo: no solo oro por ellos, refiriéndose a los discípulos que estaban en ese momento con él. Oro, dijo Jesús, por aquellos que iban a creer por el testimonio de los apóstoles. Y estamos entonces en esta mañana ante este precioso texto de la Biblia que genera muchas emociones, ¿cierto? Porque al pensar en él, al leer estas palabras, pues decimos: qué tremendo lo que Jesús le está diciendo a Pedro, qué palabras tan fuertes frente a la realidad y fragilidad de Pedro, pero al mismo tiempo nos enseña un privilegio para nosotros y lo vital que es para nuestro andar que Jesús interceda por nosotros. Así que no solo este texto, como te digo, lo que ocurrió alrededor de todo este pasaje y todas estas palabras están llenas de emoción, de tensión, pero al mismo tiempo de esperanza, y recuerda que toda esta última noche ocurrió apuntando y llevando a Jesús hacia la cruz, y ahí es donde vamos a encontrar la mayor bendición que tú y yo podemos tener, que todo esto ocurrió, lo que Jesús le dijo a Pedro y a sus discípulos esa noche, lo que iban a experimentar Jesús y sus discípulos en las próximas horas del relato que tenemos aquí, traerían la mayor y más grande bendición para nosotros por medio de la muerte y resurrección de Jesús, nuestra salvación, nuestro perdón. Así que veamos lo que rodea estas palabras, veamos este texto entonces. El verso 31, aquí en Lucas 22 dice: Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo. Nota lo primero que comienza allí en este texto: Simón, Simón. Este discípulo al cual Jesús está hablando es Simón Pedro, uno de sus discípulos.
Y si puedes leer luego en Lucas 6:14, vamos a encontrar que Pedro fue no solo una especie de sobrenombre que Jesús usó con este hombre, con este discípulo. Recuerda que Pedro significa un pedazo de roca o piedra, sino que Jesús le puso a él Simón Pedro y fue un nombre nuevo que él le dio. Unas veces, nos dicen los evangelistas, Jesús llamaba a este discípulo Simón, otras veces lo llamaba Pedro, otras veces, en otras ocasiones, se dirigía a él como Simón Pedro. Y esto es muy diciente respecto a quién es Pedro y en cuanto a lo que Jesús quería decirle y quería enseñarle o enfatizar algo en la vida de su discípulo. Ahora, recordarás cómo era el carácter de Simón Pedro, ¿cierto? Él era ese tipo de personas impetuosas, que eran rápidos para hablar y actuar, a veces sin pensar. Era ese tipo de hombres que se caracterizaba tal vez por el valor, por entregar todo de sí, por comprometerse realmente, plenamente con las cosas, y lo vemos al seguir a Jesús, lo vemos durante toda su vida. Entonces, el juego de palabras que está usando aquí Jesús es importante, y cada vez que Jesús se dirigía a este discípulo, a Simón Pedro, y la manera en la que Jesús lo llamara, fuera Simón, fuera Pedro, fuera Simón Pedro, va a ser muy importante, porque va a recalcar y va a ser como una especie de anticipación a algo que Jesús iba a decirle o iba a corregir en la vida de su discípulo. Aun cuando la naturaleza débil de Pedro y a veces carnal se manifestara en sus vidas, Jesús estaba ahí presente para traerlo, para enseñarle, para instruirlo, para prepararlo para ser el hombre, el instrumento que iba a ser en las manos de su Señor. Y encontramos aquí que le dice Simón, Simón. Trata de pensar en el tono que Jesús usaría, en la expresión que Jesús usaría. Y Pedro ya estaba acostumbrado a los llamados de Jesús, ¿sí? Ahora, piensa tal vez o recuerda como cuando tal vez nuestros papás nos llamaban, o los que somos padres llamamos a nuestros hijos y usamos ciertos tonos en nuestra expresión, en el nombre con el que llamamos a nuestros hijos, y el tono que usamos les dice mucho a ellos, ¿cierto? A veces usamos un tono muy suave, delicado. A veces nuestro tono al llamarlos por nombre es un poco más serio, ¿cierto? En nuestra expresión. Y ellos saben que algo estamos diciéndole, que los estamos llamando porque algo ha pasado, algo queremos decirles. Y de pronto alguno de nuestros hijos puede pensar, papá o mamá me está llamando, ¿qué hice? ¿Qué va a decirme? ¿Cierto? Ahora, así ocurrió, para que tengamos tal vez una idea, cuando Jesús llama a Pedro. Esta vez no le dice solo Simón, ¿cierto? Dice Simón, Simón. Lo llama 2 veces. La repetición es enfática y eso implicó en el corazón de Pedro preocupación, porque él inmediatamente iba a pensar, lo que Jesús me va a decir realmente es algo importante y debo poner atención. Y Jesús iba a dejar clara, no solo al llamarlo Simón, Simón, sino ahí lo único que va a hacer es llamar su atención a lo que le va a decir luego. Y lo que Jesús iba a dejar claro era la debilidad de Pedro. ¿Cuán débil eres, Pedro? No eres tan estable como tu nombre dice, una roca. Aún no, ¿sí? Aún no, pero recuerden que todo esto tenía la intención de que Jesús trabajara y formara en Pedro el carácter que él quería en él. Y por eso se convierte en una bendición estas palabras, y lo que, bueno, aún a pesar de lo que ocurriría, aún sería una bendición lo que Pedro experimentó. Entonces, cuando Jesús se dirige a él, no tiene la intención de humillar a Pedro, ¿sí? Sino de bendecirlo aún a través de la advertencia que está aquí. Ahora, hay cosas, pensando en esto, hay cosas que Dios va a usar para ponernos al descubierto, para poner al descubierto quiénes somos, para poner al descubierto
cómo es nuestro corazón. Y si lo vemos de esa manera, no termina siendo una bendición. Recuerda algunas cosas que hemos enfatizado en los últimos domingos, en las últimas semanas, y es el amor de Dios para con nosotros. Es su amor por nosotros, y que nada va a cambiar eso. A pesar de quienes somos, Él sigue amándonos, y eso involucra que a veces actúe de ciertas maneras y permita ciertas cosas en nuestra vida que van a terminar siendo una bendición, aunque tal vez en el momento no las veamos como una bendición. Pero su amor por nosotros, su propósito de hacer de nosotros sus hijos, que reflejemos el carácter de Cristo, hace que toda acción, palabra que Él nos dé, toda advertencia y toda obra que Él haga en nosotros, y aún toda circunstancia que Él permita, termine siendo en sus propósitos una bendición, que le dé honor a Él y bendiga nuestras vidas. Entonces, el Señor nos deja ver esto que esta advertencia que Jesús le hace a Pedro, deja vernos que Jesús conocía el corazón de Pedro. Jesús conoce tu corazón. Jesús nos conoce incluso más y mejor de lo que nosotros pudiéramos conocernos. Y es una bendición para nosotros el que Jesús conozca al detalle cuáles son nuestros puntos más débiles, aquellos que algunos de esos puntos que pudiéramos tal vez ser conscientes, pero aún puntos débiles en nuestra vida de los cuales no somos conscientes aún, o que si somos conscientes queremos como ignorarlos, no trabajar en ellos, hacerlos a un lado, ¿cierto? Y tratar de ser, como a veces escuchamos en muchos lugares, ser la mejor versión de nosotros mismos, y está bien. Pero el punto es que en aras de querer mejorar, ignoramos lo que nuestra debilidad y nuestra flaqueza, cuando precisamente es en muchas ocasiones nuestra debilidad, nuestra flaqueza, el lugar o los medios a través de los cuales Dios está obrando para hacer de nosotros lo que Él quiere que seamos. Entonces, Él va a saber puntualmente dónde trabajar en tu vida. Él te creó. Él te salvó. Recuerda, Él tiene un doble derecho sobre tu vida como creador y como salvador. Y eso hace que Él trabaje en ti de las mejores maneras. Recuerda que tú y yo somos barro en las manos del alfarero. Y estamos ahí siendo moldeados, estamos siendo pulidos, estamos siendo perfeccionados, estamos en las mejores manos. Y por eso, al conocernos de manera perfecta, porque nos ha creado y porque nos ha salvado, sabe qué trabajar en nosotros, sabe cómo obrar en nuestra vida, y sabemos entonces nosotros a quién acudir, a Él, en busca de gracia abundante. Ahora, recordarás que la última vez en que se registra en la Biblia que Jesús llamó a su discípulo Simón fue luego de que Jesús resucitara. Allí cuando le dice: Simón, ¿me amas? Y le dice 3 veces, recordarás. Y tal vez haya una muy estrecha relación entre el hecho de que Pedro haya negado a Jesús 3 veces, y luego Jesús le pregunta 3 veces: ¿me amas? Pero le dice: Simón, ¿me amas? Simón, ¿me amas? Simón, ¿me amas? Y esa sería la última vez en la que Jesús le hablaría a él. Y la Biblia nos dice que él sería identificado como Simón. De ahí en adelante puedes leer el libro de Hechos y encontrarás que allí se aparece ya como Pedro. No como Simón, sino como Pedro, un hombre transformado, habiendo sido tal vez muy duramente en la experiencia humillado, pero restaurado, fortalecido y ahora lleno del Espíritu Santo, y conocemos al Pedro que aparece en el libro de los Hechos. Pero no somos muy diferentes a él, ¿cierto? Y por lo tanto necesitamos su obra, la obra del Señor en nuestras vidas, y el poder del Espíritu Santo transformándonos cada día para ser el hombre y la mujer que Él ha planeado que seamos. Simón, Simón, ¿qué es lo que sigue diciendo allí el texto? Mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo. Jesús le dice: mira, he aquí, Simón, fíjate bien, presta atención, ten cuidado a lo que te voy a decir, porque es muy importante no solo lo que te voy a decir, sino lo que vas a vivir. Jesús le iba a advertir
advertir a Pedro lo que él iba a experimentar, lo que él iba a vivir. Y no es algo de menor importancia lo que está ocurriendo acá. Satanás ha pedido zarandearos como a trigo, no solo a ti, Simón, sino a ti y a todos tus compañeros, los demás discípulos. Y frente a esta expresión de Jesús, quiero plantear 3 preguntas. Primero, ¿quién hace la petición? Segundo, ¿a quién es hecha la petición? Y por último, en esta frase, ¿cuál es la petición? ¿Quién hace la petición? Pues el texto nos dice, Jesús dijo, Satanás ha pedido. Satanás ha hecho una petición. Satanás el acusador. Satanás el que busca dañar, el que busca acusar. Satanás el que odia lo que Dios ama, el que busca dañar aquello que Dios ha salvado. Pero donde está en acción la obra de Satanás, está actuando el gran poder de Dios, y la obra de Satanás es quebrantada y no tiene éxito. Y aún así, la Biblia nos advierte ante esta realidad a no ignorar las maquinaciones de Satanás. No estoy diciendo, y la Biblia no nos llama a desarrollar una curiosidad frente a Satanás e irnos más lejos de lo que la Biblia nos dice. Sencillamente nos habla la Biblia de la realidad de un enemigo que tenemos, del enemigo de nuestras almas, de la realidad de que como cristianos, si me permiten usar esta expresión, estamos viviendo como en campo enemigo y no podemos ignorar sus maquinaciones. Es real su actuar, es real su poder, es real sus obras y sus maquinaciones, son reales sus ataques contra nosotros. Pero ante esta realidad viene la verdad y la realidad de el poder infinito de nuestro Señor, de la acción poderosa de Cristo por nosotros, y que aunque Satanás es nuestro enemigo, recuerda, es un enemigo que ya ha sido derrotado, es un enemigo que ya ha sido vencido, que ya ha sido expuesto públicamente, como dice la Escritura, para nuestra victoria. Pero aún así, debemos permanecer alertas. Entonces Satanás ha hecho esta petición, pero ¿a quién le hizo la petición? No es a Pedro. Satanás no vino a decirle a Pedro, mira, quiero zarandearte. No. Y es una clara indicación de que esta petición fue hecha a Dios. A Dios. Y tal vez esto te recordará allí en los primeros capítulos de Job, ¿cierto? Cuando Satanás se presenta ante el Consejo Celestial y le pide permiso a Dios para, si pudiéramos decir, zarandear, tocar a Job, y conocemos todo lo que ocurrió allí. Entonces, ¿qué nos dice esto? Esto nos recuerda la soberanía de Dios, ¿sí? Ahora, tal vez podemos decir, wow, mi enemigo es muy fuerte, muy grande, es más fuerte que yo. Claro que sí, es más fuerte que nosotros, pero Él no es más fuerte que nuestro Dios, y estamos amparados bajo el abrigo de Dios. Pero en ocasiones Él quiere y Él va ante el consejo del Señor, ante la corte celestial, y le pide a Dios permiso para actuar. Y eso te habla y me recuerda y nos recuerda la soberanía de Dios. Porque mira, ¿quién está diciendo estas palabras? Jesús le está diciendo a Simón Pedro, Simón, Satanás os ha pedido permiso para zarandearlo. Jesús conocía de la petición de Satanás. Jesús es Dios. ¿Por qué lo conocía? ¿Por qué lo sabía Jesús? Jesús es Dios. Pedro ignora completamente hasta ese momento la petición de Satanás. Pero Dios Padre la sabía, el Hijo la sabía, el Espíritu Santo la sabía. Jesús sabía de antemano lo que Satanás había ido ante Dios a pedirle. Y qué alivio para nuestras almas esto. Qué alivio en medio de la tensión y la angustia tal vez o lo que estaba ocurriendo en Pedro. Qué alivio lo que Jesús le está diciendo. Qué alivio para nuestras almas, mis hermanos. Qué alivio para nuestro corazón. Que nuestro Señor sepa cuándo vamos a ser tentados. Que nuestro Señor sepa cuándo vamos a ser probados, cuándo vamos a ser atacados, cuándo vamos a enfrentar ataques aún directos de nuestro enemigo. Él ya lo sabe con anticipación. La Biblia dice acá, Jesús dijo, Satanás ha hecho una petición y él ya lo sabe. Ignoramos muchas de las cosas que vamos a vivir, ignoramos lo que vamos a enfrentar en un futuro.
Es más, muchas cosas nos damos cuenta solo cuando ocurren. No las veíamos, no las preveíamos, no las anticipamos en nuestra vida. Pero ¿dónde está el aliento y la bendición para nuestra alma? Que Jesús ya lo sabía. Está siendo probado hoy, Jesús ya lo sabía. Está siendo tentado fuertemente en tu corazón, en tu alma, en tu vida, en tu caminar con el Señor. Él ya lo sabía. ¿Sí? Estás enfrentando un ataque de Satanás en tu vida. Él, Jesús, Cristo, tu Señor, ya lo sabía. ¿Y sabes qué nos enseña esto? No solo la soberanía de Dios, sino que como Dios soberano que es, Él pone los límites. Es Dios quien pone las condiciones. Satanás había hecho una petición. Él solo pide permiso, no da órdenes. Es Dios quien pone los límites. Es como alguien dijo, por muy grande que sea el deseo de Satanás de hacernos mal, solo trabaja encadenado. Solo trabaja encadenado. Entonces, ya sabemos quién hace la petición, Satanás. ¿A quién se la hace? A Dios, nuestro Dios y Señor soberano, que gobierna todo. Pero ¿cuál es la petición? Zarandear como a trigo. Zarandear, recordarás, es sacudir de una manera repetida, rápida y violentamente el trigo. Y eso tenía el fin de que el grano de trigo quedara y la paja, la basura de todo, por el viento que corría, porque lo hacían al aire libre, fuera expulsado. ¿Sí? Ahora, lo que Jesús está diciendo a Simón es que ustedes como mis discípulos van a ser sacudidos violentamente, van a ser sacudidos rápida y violentamente como se sacude el trigo. Los discípulos esa noche recordarás, se verían sometidos a una prueba muy dura para ellos, muy difícil. Y aunque tendrían pruebas con frecuencia durante sus vidas, luego Jesús estaba hablando de una prueba específica aquella noche y le está advirtiendo a Simón y le está diciendo lo que vas a vivir no es muy fácil. Por eso decía hace un momento, tal vez nos gustaría más escuchar textos como esos de Josué. Tendrás éxito en todo lo que emprendas. Pero qué duro que el Señor diga, vas a ser sacudido fuertemente. Vas a ser movido en tu vida. Y aunque a veces o muchas veces o con la frecuencia que la vivimos somos tentados en nuestras vidas, hay momentos en los que el Satanás, la carne, el mundo, las tentaciones, como que unieran sus fuerzas contra los hijos de Dios para derribarnos, para hacernos caer. Hay ataques y tentaciones que Satanás usa para poner al descubierto quiénes somos, para exhibir nuestra maldad y nuestra debilidad. ¿Y sabes qué? Luego acusarnos ante Dios y demandar justicia. Así actúa nuestro enemigo. Pero ¿sabes qué? Lo que Satanás quiere usar para nuestro mal, Dios lo termina usando para su gloria y para nuestro bien. Recuerda la verdad que vimos en la serie anterior de Dios me ama. Dios me ama y nada cambiará eso, porque Cristo murió por nosotros, porque su sacrificio en la cruz fue suficiente. Recuerda esta pregunta de Pablo, ¿quién acusará? ¿Quién te acusará? Nadie podrá acusarnos. El único que podría acusarnos era Cristo, pero ya no lo hizo. Era Dios al querer tal vez dar una sentencia, pero ya no, porque Cristo murió por nosotros. Entonces, por eso, todo lo que aún Satanás pudiera querer usar para nuestro mal, Dios lo termina usando para bien. Y qué hermoso esto, porque Dios termina frustrando los planes de Satanás. Dios termina cambiando todo para su gloria y para nuestro bien. Y recuerda zarandear. Zarandear describe adecuadamente el efecto de la tentación en los hijos de Dios. Que aún a pesar de la intención de Satanás en nuestras vidas, el resultado es que queda al descubierto la paja o la flaqueza que hay en nosotros. Y si lo miras y si lo piensas detenidamente, eso es bueno.
Eso es bueno. No estoy diciendo que sea agradable, no estoy diciendo que lo busquemos y que querramos que pase, pero pasa, pasa. Pero es bueno, es bueno. Eso es bueno para el caminar del cristiano. Que se ponga al descubierto quiénes somos. Porque recuerda, Él está haciéndonos a la imagen de Cristo. Él nos está perfeccionando. Satanás solo actúa con el permiso y bajo el permiso de Dios. Es Dios quien le pone los límites a Satanás. Satanás solo va a actuar dentro de los límites de Dios, y recordarás una vez más a Job con eso. Ahora, es cierto que hay momentos en los que Satanás incrementa sus ataques contra los creyentes. Lo hizo con Jesús, tentó a Jesús. Si tentó al Hijo de Dios, obviamente debemos esperar que nos tiente y ataque nuestra vida. Lo hizo con los discípulos, pero no pudo vencer a Jesús, no pudo vencer a nuestro Señor. Y como no pudo vencer al Hijo de Dios, busca vencer a quienes le siguen. Busca que los que amamos a Cristo caigamos, desfallezcamos en nuestro caminar. Y frente a esta realidad, mis hermanos, que vemos en este pasaje, contamos con una hermosa verdad para nosotros. Contamos con la intercesión de Jesús. Ahora, frente a esto, el escenario pudiera ser muy desalentador. Simón, Simón, Satanás los va a zarandear fuertemente, violentamente. Y si Jesús hubiera dicho solo eso, realmente sería muy triste, muy desalentador para ellos y para nosotros. Solo piensa por un momento que la posibilidad, que no es cierto, la posibilidad de que Satanás pudiera hacer lo que quiere contigo. De que Dios quiere guardarte, pero no pudiera. De que Dios quiere protegerte, pero Él no tuviera el poder para hacerlo. O sea, no pienses en Satanás como pensamos a veces en los opuestos, como cuando pensamos en blanco, negro, alto, bajo, gordo, flaco, Dios, Satanás. Es un error gravísimo pensar de esa manera. Dios no tiene oponente. Dios no tiene alguien, un opuesto a Él con el mismo poder y todo esto. No. Imagina que Jesús no le hubiera dicho a Simón: yo he rogado por ti. Imagina que tú no tuvieras hoy esas palabras para ti, que sencillamente la Biblia nos dijera: ¿sabes qué? Tienes que aguantar lo que más puedas porque Satanás te va a atacar. Y mira cómo sales de esa lucha. Qué triste y desalentador para un cristiano serían esas palabras. Pero no es así. Jesús le dice a Simón, y Jesús nos dice hoy, porque sigue actuando de la misma manera: yo he rogado por ti. Yo he rogado por ti. Es lo que dice el verso 32. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle, y tú, una vez hayas regresado, fortalece a tus hermanos. La primera frase, oración de este versículo: pero yo he rogado por ti. Llegamos a esta maravillosa verdad. El punto central aquí no es que serás probado o tentado, lo cual es cierto. El punto central de las palabras de Jesús no está en la advertencia hecha a Simón. El punto central no está en la realidad de nuestro enemigo. Él no es el personaje principal en ningún lugar, pero en estas palabras no es eso. Por eso las palabras de Jesús no eran ni para humillar a Pedro ni para provocarle pánico o miedo a Pedro, a Simón o a nosotros. El punto central aquí no es, como estoy insistiendo, que seamos probados o tentados. El punto es que aún en esas pruebas, que aún en esas tentaciones, aún en los ataques de Satanás, sabes que Jesús intercede por ti y por mí en cada uno de esos momentos. Si durante un día eres tentado 10 veces, Jesús ha intercedido por ti 10 veces. Si en un día has sido atacado por Satanás infinidad de veces, sabes que por todas y cada una de ellas, Cristo ha intercedido por ti. Mira esta conexión, estas expresiones.
Satanás os ha pedido, pero yo he rogado, dijo Jesús. Satanás ha pedido permiso, pero yo he rogado por ti. Ahora, pensar en esto también nos hace pensar o reflexionar frente a cómo Dios actúa. Porque, bueno, otra cosa hubiera sido que Jesús dijera, Satanás os ha pedido y se le ha impedido actuar. No se le ha dado permiso. Como estoy seguro que ocurre muchas veces también. Que Satanás no quiere decir que cada vez que él viene a hacer una petición a Dios, todas se le den. No. Pero Jesús le dice a Pedro que se le ha dado permiso a Satanás, pero que él ha rogado. Él ha rogado. Y lo que Jesús hizo por Pedro, cuando Pedro ignoraba completamente lo que vendría horas después, Jesús lo hace diariamente por ti y por mí. Jesús oró por Pedro, Jesús ora, intercede por ti y por mí. Este término tiene la idea de más allá de una simple petición. Es un pedir, es un rogar, es como un por favor. Y es como un ruego como en Lucas 5:12, cuando el hombre lleno de lepra va a Jesús y rostro en tierra le ruega que lo sane. Mi énfasis es esa insistencia, esa entrega hacia una petición. O el hombre que tenía un hijo endemoniado y va a Jesús y le suplica que le ayudara. ¿Qué quiero enfatizar con esto? Que Jesús no es un espectador en lo que tú estás viviendo. Jesús no está sentado a la diestra del Padre sencillamente observando cómo sufres y no hace nada. No, Jesús dice, yo he rogado por ti. Satanás pide a veces permiso para atacar nuestras vidas, pero yo he rogado por ti. Yo he rogado por aquellos por los que di mi vida. Es lo que dice esta palabra, es lo que hace Jesús. Y entonces imagina esta hermosa y poderosa escena. Satanás pidiendo permiso para probarte. No sabes cuándo, no sabes en qué momento ni a través de qué circunstancias. La petición se ha hecho y en ese momento, ¿sabes qué pasa? Jesús ora por ti. Jesús habla al Padre por ti. Jesús intercede por ti. ¿Qué es lo que nos dice esta escena? Que Jesús se anticipa a la acción de Satanás. No dice que rogará por ti y por mí en el momento de la prueba, cosa que es cierta, sino antes de la prueba, antes que enfrentemos lo que vamos a vivir, antes de que venga esa situación, Él ya ha intercedido por nosotros. Y esto nos habla de algo hermoso y una verdad central que corre en las Escrituras, y es el oficio sacerdotal de Jesús. Algo tan importante para la vida del creyente, donde una de las funciones de los sacerdotes, recordarás, en el Antiguo Testamento era orar a favor del pueblo. Y sabes que Cristo cumple perfectamente esta función. Dos textos que nos hablan de esto. Hebreos 7:25 dice, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Y Romanos 8:34, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó. Escucha esto, el que además no solo murió y resucitó, además está a la diestra de Dios, y el que también intercede por nosotros. Y en estos textos la imagen es que Cristo no solo está ante el Padre en representación nuestra como nuestro sustituto, sino que también está actuando o intercediendo a nuestro favor. Y mira, Jesús es el único que puede hacer este tipo de intercesión. Nadie más. Nadie más puede actuar de esta manera. Nadie más tiene ni el permiso, ni el derecho, ni ninguna otra cosa para interceder por nosotros de esta manera. Mira, Cristo murió y resucitó y traspasó los cielos, dice la Biblia, y ahora es el sacerdote fiel que se compadece de nosotros y da gracia a cada uno de los hijos de Dios.
Ahora, esto nos deja ver dos cosas en Cristo muy hermosas, y es su humanidad y su divinidad. Como hombre perfecto nos representa ante Dios y hace peticiones por nosotros como un sumo sacerdote. Solo un sacerdote allí en el Antiguo Testamento podía hacer intercesión ante Dios. Solo un hombre, Jesús, el hombre perfecto, pero en su experiencia, y debía ser nuestro intercesor, debía ser hombre. Y Jesús es ese hombre perfecto, quien es compasivo. ¿Sabes por qué? Porque conoce por experiencia lo que nosotros pasamos. Es decir, Jesús conoce el terreno que nosotros estamos transitando, porque Él experimentó tentaciones y pruebas como tú y yo las hemos experimentado y las experimentaremos. Como Dios, solo Él conoce todas las cosas también y puede llevarlas ante el Padre. Como hombre conoce por experiencia lo que vives, pero como Dios conoce y sabe perfectamente todas las cosas y puede llevarlas ante el Padre. Por eso Jesús, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, es el único en todo el universo que puede por toda la eternidad, escucha bien esto, es el único que puede por toda la eternidad orar e interceder a nuestro favor. ¿Y sabes qué? Hay ante esta hermosa verdad que sus peticiones por nosotros siempre son contestadas. O sea, mira esta escena, Satanás va a pedir permiso y a veces se le concede, pero toda intercesión, toda petición del Hijo de Dios hecha a favor nuestro ante el Padre siempre va a ser un sí, siempre va a ser contestada, porque Jesús siempre va a orar conforme a la voluntad del Padre. Jesús siempre va a interceder, va a pedir por nosotros conforme a la voluntad del Padre. Y esto hace que las peticiones de Cristo por ti y por mí, y atiende bien a esto, porque es importante para nuestro corazón, para nuestro caminar. Las oraciones, las peticiones de Cristo son efectivas porque están, y siempre efectivas porque están basadas en sus propios méritos, en su sacrificio en la cruz, en su muerte y resurrección, y no en algún mérito nuestro. Si fuera por nuestros méritos, ¿sobre qué descansaríamos? Jesús intercede a Dios el Padre por el sacrificio que hizo por nosotros, pidiéndole que nos perdone, pidiéndole que nos bendiga, pidiéndole que nos guarde, pidiéndole que aún en nuestra flaqueza Él obre para nuestro bien. Y como el Padre ama al Hijo, ¿cierto? ¿Recuerdas? El Padre ama al Hijo, y como el Padre valora el sacrificio de su Hijo Jesús, ¿sabes cómo responde a Jesús? Sí, sí, voy a hacer lo que me pides por él, por mi hijo, por mi hija. Responde positivamente a la intercesión de Jesús por nosotros. Él escucha y responde las peticiones sacerdotales de Cristo. ¿Y sabes qué? Entonces, el perdón, la santificación y todo en nuestra vida y todas las demás bendiciones de la salvación pueden ser aplicadas a nuestra vida y vivir, como dice Efesios, en toda bendición espiritual que tenemos en Cristo Jesús. Escucha las palabras de Robert McChin. Dijo esto: si pudiera oír a Cristo orando por mí en la habitación de al lado, no temería a 1,000,000 de enemigos. Pero la distancia no cuenta. Él está orando por mí. Él ahora está intercediendo por ti y por mí. ¿Sabes cuál es la petición que hizo Jesús por Simón? Allí en el verso 32. Para que tu fe no falle. Para que tu fe no falle. La petición de Jesús nos muestra dos cosas. Primero, nuestra debilidad. Y segundo, su misericordia. Nos muestra nuestra debilidad. ¿Por qué? Porque mira lo que registran los versículos 33 y 34. Y Pedro le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pero Jesús le dijo: te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado 3 veces que me conoces. ¿Cuál es la realidad frente a esto? Que somos más débiles de lo que pensamos, o somos más débiles de lo que estamos dispuestos a reconocer. Y ciertamente, si vemos esto de una manera correcta,
Fue un privilegio. Lo que Jesús le está diciendo fue un privilegio que Jesús intercediera por Pedro. No fue tanto un honor lo que iba a experimentar, porque ¿quién puede después sentirse enorgullecido de haber negado a Jesús? Ninguno. El privilegio está no en la fortaleza de Pedro. El privilegio está no en cuán valiente estaba dispuesto a ser Pedro para dar su vida por Jesús. El privilegio está en la intercesión de Jesús. Tú y yo somos débiles, flaqueamos, pero esto nos lleva al otro aspecto y es su misericordia por nosotros. Cuán misericordioso es nuestro Señor, que aun conociendo nuestra debilidad, conociendo nuestra flaqueza, intercede por nosotros con un propósito. ¿Y sabes cuál es su propósito? Que nuestra fe no falle. Fallar. Piensa en esta palabra, fallar. Aparece solo 4 veces en el Nuevo Testamento y 3 en el Evangelio de Lucas. Y las 3 veces que Lucas usa esto, una es en Lucas 16:9, cuando habla de faltar o fallar las riquezas. En 23:45 de Lucas, cuando dice que cuando Jesús muere hubo un eclipse de sol. Allí la palabra eclipse es esta misma que aparece en el verso 22:32 que estamos estudiando. Fallar, para que tu fe no falle, es decir, para que tu fe no falte o para que tu fe no sea eclipsada. Para que tu fe no sea eclipsada. Esta expresión entonces nos habla de una fe que pudiera llegar a desfallecer, una fe que pudiera llegar a fracasar, a cesar, una fe que pudiéramos abandonar, una fe que tal vez pudiera llegar a ser oscurecida o eclipsada. Entonces, la sustancia y el contenido hermoso de la oración intercesora de Jesús era que para que tu fe no sea eclipsada completamente, para que tu fe no se vea oscurecida. Tal vez débil va a ser, pero no vas a perderla. El objetivo de la intercesión de la intercesión de Jesús a nuestro favor es para que nuestra fe no se apague del todo, aunque a veces sea débil. Y qué hermoso esto, que aunque los creyentes tengamos muchos defectos y fallos en nuestra conducta, es un consuelo saber que Jesús aboga por nosotros ante el Padre, para que la fe de los hijos de Dios, aunque a veces sea sacudida violentamente, nunca sea extinguida. ¿Y sabes por qué? Porque seremos guardados por el poder de Dios. Seremos guardados por su amor, su misericordia, su poder en nosotros. En los primeros siglos, algunos creyentes hacían una oración para cuando un creyente había muerto. Ellos sabían que su hermano estaba en la presencia del Señor. ¿Y sabes qué oraban esto? O decían, no ha negado tu fe. Ellos veían tal vez en cama o en algún lugar el cuerpo de uno de sus hermanos o hermanas y oraban al Señor diciendo, no ha negado tu fe. Qué hermosos, mis hermanos, poder terminar nuestros días de esta manera. Que aunque sea real nuestra debilidad en algunas ocasiones, no estemos tan fuertes siempre. Que aunque nuestra tendencia a veces sea a confiar en nosotros y tengamos que aprender de muchas maneras a dejar de mirarnos a nosotros para ver a Jesús, aun a pesar de quienes somos. Terminemos nuestros días con esa expresión. No ha negado tu fe. Qué lindo terminar nuestros días de esa manera. Y esto no solo es conmovedor, es también algo que debe traer paz y seguridad a nuestro corazón, porque es para nuestro aliento que Jesús intercede por nosotros aun cuando desfallezcamos en nuestra propia vida de oración. Que Jesús pide por nuestro bienestar espiritual aun en aquello de lo que no somos conscientes completamente. Que Jesús pide por nuestra protección aún en aquellos peligros que no vemos. Que Él pide por tu fe. Él pide por mi fe para que no falle. Y sabes que salgamos en victoria. Esa noche tal vez
pudo haber sido recordada en la vida de Pedro como el fracaso más grande en su vida. Pero él tuvo victoria. Él tuvo victoria. ¿Sabes por qué? Porque la intercesión de Jesús fue oída y fue contestada. Pedro perdió el valor aquella noche, pero no perdió su fe. Pedro sí negó a Jesús, pero su fe completamente no fue eclipsada. Podemos perder en ocasiones el valor en nuestra vida, pero nunca por la intercesión de Jesús, la fe, la verdadera fe en un verdadero Hijo de Dios. Así esté como una llama que está aparentemente apagándose, nunca va a ser eclipsada tu fe. Mis hermanos, que el Señor aliente nuestros corazones al saber que Jesús intercede por nosotros y que al vivir lo que estemos viviendo o a lo que vayamos a vivir mañana seamos alentados en el saber que Jesús ya ha orado, ya ha intercedido de manera efectiva y constante en nuestra vida. ¿Sabes qué? Como si tú fueras la única oveja que Él tuviera. Eso no cambiaría nada. Por todos y cada uno, por aquellos por los que Él derramó su sangre, Él intercede hoy. Lo que Jesús hizo por cada uno de sus discípulos cuando estuvo en la tierra, continúa haciéndolo hoy por ti y por mí, por cada seguidor de Jesús, por cada hijo de Dios, ante la presencia del Padre Celestial. Y nuestro texto termina diciendo: y tú, Simón, una vez hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Si tú lees los versos anteriores, te vas a dar cuenta que antes de que Jesús le dijera estas palabras a Simón, entre ellos había una fuerte discusión. Jesús les había dicho esa noche que uno de ellos lo iba a traicionar. Estaba hablando de Judas. Y la discusión entre los discípulos fue: ¿quién va a traicionar a Jesús? ¿Quién va a tener el descaro, la osadía de traicionar a nuestro maestro? Y seguida a esa discusión, ellos entre los discípulos, dice el Evangelio, estaban discutiendo sobre quién iba a ser el más importante, quién iba a ser el mayor entre ellos. Jesús les dice: ¿saben qué? El mayor entre ustedes es el que sirve. El que sirve es el mayor. Y es tan importante estas palabras porque en medio de la discusión que tienen los discípulos, entonces, ¿por quién iba a ser el más grande, el más importante, el mayor? Jesús le dice a Pedro: me vas a negar, Simón, me vas a negar, pero yo he rogado por ti y lo que vas a experimentar no es fácil, lo que vas a vivir no va a ser fácil para ti, pero sabes que vas a volver. Y le dice a Pedro y le ordena, es más, cuando regreses de tu flaqueza, cuando regreses de andar buscando la primacía, cuando te des cuenta que eres más débil de lo que piensas, ¿sabes qué te encargo? Confirma a tus hermanos, porque todos ellos como tú van a huir. Haz bien a ellos. ¿Sabes qué, Simón Pedro? Ellos no son inferiores a ti, son tus hermanos. Enséñales por medio de la experiencia que vas a tener, enséñales lo que es la humildad. Enséñales por tu propia experiencia el peligro del orgullo. Cuando vuelvas, restáuralos. En lugar de estar discutiendo o luchando por tener la primacía, ¿sabes qué? Entrégate a servir, entrégate a amar, entrégate a restaurar, entrégate a levantar, a fortalecer. Y es que cuando somos quebrantados, estamos siendo preparados para ayudar a otros. Cuando estamos siendo quebrados en nuestro orgullo, cuando estamos aprendiendo humildad, estamos siendo preparados para ser un instrumento de Dios para nuestros hermanos. Sabes que hay otros que necesitan de ti y hay otros que necesitan aprender de lo que has aprendido en tu caminar con Jesús. Hay otros que necesitan oír de tus flaquezas, pero que Dios ha sido fiel al sostenerte. Cuando te des vuelta, le dijo Jesús a Pedro, cuando cambies de dirección, ven a tus hermanos. Hay momentos en los que caminamos erradamente y tenemos que dar vuelta
y cambiar nuestra dirección, porque va a haber alguien que nos necesite. Va a haber alguien que necesite de nuestra ayuda. Va a haber alguien que necesite de nuestro acompañamiento para superar sus luchas, sus momentos difíciles, sus pruebas y sus ataques. Cuánto bien saca Dios de nuestras pruebas y de nuestras caídas. ¿Sabes qué? Ya no nos vemos a nosotros mismos de la misma manera. Nos damos cuenta de nuestra debilidad, pero nos damos cuenta de la gran fuerza y fortaleza que proviene del Señor. Por eso nos fortalecemos en su gracia. El llamado al cristiano sí es un llamado a ser valientes, pero es un llamado a ser valientes fortalecidos en la gracia del Señor. Y también veremos a otros de manera diferentes, porque nos convertiremos en un medio de la gracia de Dios cuando tú y yo nos damos cuenta que estamos aquí, es por la gracia de Dios. No por nosotros, no por nuestro valor o fortaleza, sino porque a pesar de nosotros, Él no ha permitido que nuestra fe sea eclipsada y nos ha sacado adelante. Y entonces eso debiera hacerte ver a otros de una manera diferente, porque ellos, tus hermanos y hermanas, necesitan de la gracia que tú has recibido. Tropezamos, como cuando caminamos con nuestros hijos cogidos de la mano y ellos tropiezan, pero nuestra mano no lo suelta. Tropezamos a veces, podemos golpearnos aún y lastimarnos en nuestro caminar, pero estamos aferrados a Él. Él no nos dejará. Él nos guardará, dice Judas allá en su carta al final, aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. Mis hermanos, ¿podemos ver todo esto como algo bueno? Espero que sí. Una verdad aquí, que cuando somos restaurados, luego de una prueba, somos más útiles en las manos del Señor. Que cuando somos restaurados, luego de una prueba, somos más útiles en las manos del Señor. No en vano y sí por su propia experiencia, Pedro escribiría en su carta: humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando llegue el tiempo, echando toda tu ansiedad sobre Él, porque tiene cuidado de vosotros. Sed pues de espíritu sobrio, estad alertas, porque vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resistidle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y después que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Pedro escribe esas palabras en su primera carta, capítulo 5, versos 6 al 11. Él sabe de lo que estaba escribiendo. Él supo en carne propia aquello que le escribió a sus hermanos. Cuán alentador será, mis hermanos, y cuán alentador es pensar en la incesante intercesión de nuestro Salvador a favor nuestro. Cuando oramos, Él aboga por nosotros. Cuando no oramos, Él defiende nuestra causa y por sus súplicas nos protege de esos daños invisibles. Poco sabemos y conocemos de cuántas oraciones ha hecho nuestro Señor. Y un día cuando estemos ante Él en el cielo, en el nuevo cielo y la nueva tierra, cuando estemos ante su presencia, seguro miraremos atrás y nos daremos cuenta de todo lo que Él hizo a favor nuestro. Y cuántas gracias le daremos, porque nunca estuvo en silencio, sino que día y noche por siempre mostró sus heridas ante el Padre. Como el sacerdote en el Antiguo Testamento llevaba nuestros nombres en su pectoral. Cuántas gracias le daremos al Señor, porque aún antes que Satanás empezara a tentarnos, Jesús anticipó su accionar e introdujo una intercesión por nosotros ante el cielo. Porque la misericordia le gana la carrera a la malicia, dijo Spurgeon. Y cuánto debiera alentar nuestro corazón saber que hemos sido defendidos en nuestra causa de nuestros enemigos invisibles, que sus ataques han sido desarmados,
que sus planes han sido frustrados, que sus emboscadas han sido frustradas. Y eso hoy debiera darnos gozo, gratitud, esperanza y confianza. Amén a eso. Entonces, mis hermanos, llévate esto en tu corazón. Las palabras de Jesús: pero yo he rogado por ti. Oremos. Padre, solo nos queda decirte gracias. Gracias, gracias, gracias. Por lo que has hecho y por tu palabra sabemos seguirás haciendo a favor nuestro. Has rogado por ti, has rogado por mí, has rogado por mis hermanos y por mis hermanas. Gracias por guardarnos de aquellos ataques que ignoramos, aún por tu obrar en nosotros para que nuestra fe no sea eclipsada. No sabemos qué vendrá, pero tú ya has intercedido por nosotros y nos guardarás, nos mantendrás firmes en ti, guardados en ti, protegidos en ti, y gloria a ti por eso. En ti confiamos, en ti nos refugiamos, en ti estamos seguros, Señor. Por tu muerte, sacrificio, por tu resurrección y por tu intercesión como nuestro sumo sacerdote, honor a ti por cada victoria que nos has dado, no por nosotros, a pesar de nosotros. Gracias, gracias. Y que esta verdad, Señor, sea real en aquellos que aún no te conocen. Trae salvación, Señor. Trae a salvación a aquellos que aún no disfrutan de esta bendición. Espíritu Santo, abre los corazones para que conozcan a Cristo. Y afírmanos a tu iglesia en esta hermosa y gloriosa verdad. En tu nombre oramos y pedimos y te adoramos. Amén. Mis hermanos, un abrazo para todos. El Señor les bendiga. Y caminemos con nuestros ojos puestos en Él y refugiados en su amor y su protección para nuestras vidas. Les amamos. Un abrazo. Bendiciones. Un lugar llamado gracia, donde Cristo llena todo. Un lugar llamado gracia, un taller del corazón, donde siempre está esperando Dios.